Bienvenida, familia nocturna, a esta oscura fogata de historias, aquí en Hablemos de lo que no existe. Familia nocturna, hoy quiero platicarles acerca de la magia, de la brujería. Me llegaron unas historias que están de locos, están escalofriantes. Y hay temas relacionados con la magia y la brujería, que se vuelven como muy escabrosos. En el canal recomendamos una y otra vez que tengas siempre como tus precauciones cuando te acerques a esto. De hecho, no promovemos el uso de la magia, porque te puedes topar con cosas a las que nosotros normalmente las mencionamos como estafas, pero ahí te va un nuevo miedo desbloqueado que me acaban de mandar, porque esto nunca lo hubiera imaginado. Hay una familia de suscriptores que no entiendo si es la familia nuclear o unas personas allegadas a ellas, pero esta familia tuvo un suceso duro, o sea, de esos sucesos que te van a dejar marcado para siempre, y les pasó hace como 20 años. Hace 20 años tienen a su segundo hijo. Cuando el hijo cumple alrededor de unos 3 añitos, se empieza a poner muy malito, muy malito, muy malito. Y lo malo eran dos cosas. Primero, pues obviamente la enfermedad del niño, pero lo otro, que aún teniendo recursos materiales, tenían una buena entrada de dinero en ese momento, no tenían forma de ayudar al niño, porque en el lugar en el que estaban, por situaciones de trabajo, no había hospitales cercanos. Llevarlo y traerlo al principio fue opción, después ya no lo era. Desconozco las circunstancias, pero la familia no lo podía trasladar. El niño estaba con mayor riesgo en ese traslado. Así es que comienzan a pedir ayuda de todos los que pueden. Y es así como terminan dando con una persona de una opción alternativa, una bruja. Esta bruja no es una bruja de ciudad, es una bruja de cerros, es una bruja de montes, es una bruja que vive en el despoblado. De estas casas que ni siquiera tienen luz ni agua. De estas casas que están ahí en medio de la nada, cuando vas en la carretera y vas en el camión, en el autobús o en tu vehículo y volteas y ves ahí, en medio de la nada, una casa que dices, ¿quién construyó esto y para qué? Bueno, en una de esas casas habitaba esta bruja. Y esta bruja tenía ya cierto nivel de renombre. No pedía cita adelantada, la casa parecía abandonada. Hasta que te acercabas al lugar, escuchabas la voz de la mujer que te invitaba a entrar. Cuando ellos entran, mamá, papá y niño, se topan con un lugar bastante más oscuro de lo que parece desde fuera, porque desde fuera se ve una casa pequeña, se ve una casa abandonada, se ve una casa que parece que no tiene nada, y al momento de entrar, la casa tiene mesas, tiene un par de sillas, tiene por ahí estanterías con libros y cosas que utiliza la bruja, y todo tiene como un color iluminado como por llamitas de velas. Ellos ven desde adentro que las ventanas se ven tapizadas, se ven como cubiertas de tapiz, tal cual, de tela. Lo ven porque cuando hay algo de aire las telas se mueven. El problema es que desde fuera no parece así. Desde fuera parece un lugar abandonado. La familia no va a reparar en esto, no se va a dar cuenta de esos detalles hasta después que hacen remembranzas, intentan recordar como detalles de ese suceso. Y ahorita vas a entender por qué los querían recordar. Pero la bruja los atiende desde el momento que ve al niño. Dice, este niño está en manos de la muerte, está en manos de la blanca. Y es porque alguien se lo ofrendó. Y voltea con el papá, voltea con la mamá y les dice, no, no son ustedes. Voltea con el papá, a ti te ha ido muy bien, ya has cargado muchas envidias. Aquí están las consecuencias de tu éxito. Y el papá les dice, yo no creo en esas cosas, mi niño está enfermo, nada más que no lo podemos llevar a un hospital. Y se lo digo a usted de frente, señora, yo no creo en esto, no creo en estas cosas y no creo en usted. Pero mi esposa insiste y el niño está malo y yo estoy dispuesto a intentar todo. Y en eso, la bruja hace como 2 cambios en su rostro. Primero, una cara de furia, de coraje, de unas ganas de aventársele encima y golpearlo, porque le veías unas ganas de deshacerlo, de destrozarlo. Muchísimo coraje. Mandíbula apretada, los rasgos de la nariz y todas las facciones del rostro. Era una persona que le estaba declarando en ese momento la guerra a ese señor por lo que acababa de decir. Mostraba desprecio, odio, asco. Bueno, y después de eso, lo cambió por una sonrisa. Y dice, está bien, no importa si me crees o no, vamos a ayudar a tu niño. Voltea con la señora y le dice, voy a necesitar que hagas lo siguiente todos los días durante 30 días y tu niño se va a poner bien. Vas a utilizar estas hierbas que le empieza a dar una lista. La señora le pide algo donde apuntarlo, la bruja le dice, no, vas a tener que guardarla aquí. Y si se te olvida, tu niño no se va a salvar y es tu responsabilidad. Así es que apréndete lo que te estoy diciendo y comienza a decirle esa lista de cosas. Ruda,
palo santo, jazmín, y sigue con la lista. Cantidades exorbitantes. Unas de esas cosas se las pedía para que se las pusiera en algún tipo de tina o de lugar en el que pudiera acumular mucha agua y lo metiera a bañar ahí. Otras de esas eran para hacer con un nudo blanco, con algún tipo de hilo especial, no sé cómo llamártelo, como un conjunto de ramas y hierbas para prenderlo y empezar a limpiar al niño con humo. Otros de esos eran para ponerlos alrededor de la cama del niño. Y conforme iba avanzando la lista, iba diciendo nombres más extraños, nombres que la señora nunca había escuchado. Y ella, la bruja, lo único que le dio como de piedad fue preguntarle de vuelta en 3 ocasiones cuál era la lista para saber si la señora se la había aprendido. Y el señor fue el que se la terminó aprendiendo. Si hubiera dependido de la señora, el nerviosismo que le causó la actitud de la bruja hubiera mandado todo al traste. Pero el señor se la aprendió, no le tenía miedo. La vio como una enemiga, la vio como una persona que no era buena. Pero de todas maneras, no tenían opciones. Era la única opción que tenían, querían salvar al niño. Termina dándoles una última receta. Lo que van a ocupar al final son estas 3 hierbas, una vela negra, una cruz negra, y necesito que traigan sangre de venado. Se la van a dar a tomar al niño mientras rezan estas cosas y hacen estos cantos, y cuando terminen, el niño se va a poner bien, el niño va a estar ya libre. Entonces, el señor y la señora se aprenden todo eso, y comienza la búsqueda de estas cosas. Quiero que entiendan que estaban tan comprometidos con la salud del niño que se tienen que mudar. El negocio lo hacen a un lado totalmente. Se van a una ciudad cercana, que es una ciudad chiquititita, que tampoco tenía buenos hospitales, así es que aunque lo llevan a médicos, no es de gran ayuda. Y entonces los médicos están haciendo sus estudios, los papás están buscando todas estas cosas que le pidió la bruja, empiezan a hacer los baños, comienzan a hacer los rezos, comienzan a hacer los cánticos, las pasadas con el humo, todas las cosas que le pidió se empiezan a hacer. La casa está decorada con hierbas por todos lados. Hay 1000 cosas que antes no estaban en la casa y la casa ahora parece una casa más bien de personas que practican algún tipo de ritos como esotéricos, extraños o chamanísticos. Y pasando cerca de 28 días, están con la misma incógnita. ¿Dónde demonios vamos a conseguir la sangre de venado? Sangre de ojo de venado, ¿de dónde la vamos a conseguir? Y empiezan a buscar por todas partes hasta que les dicen que allá, escondidos, hay un rastro. Y que en ese rastro, de vez en cuando llevan venados. Que ahí pudieran conseguirlo. Se mueven como locos, van al rastro, comienzan a preguntar a las personas, porque el lugar, ellos esperaban que fuera un lugar pequeño, pero era más bien como un mercado campesino, un mercado donde personas llevaban ganado, también ovejas, chivos, de todo, para que las personas compraran para el consumo o para llevárselos a sus casas. Vuelvo a decir, pueblo pequeño, rancherías pequeñas. Bueno, consiguen a una persona que esa persona les dice, yo se las puedo conseguir la sangre de venado. Dice, pero ¿para qué la quieren? Y ellos comienzan a comentar que es para que les dieron como unos trabajos de brujería para que el niño mejore. Y le dice el señor, la persona que les puede conseguir la sangre del ojo de venado, dice, yo no los juzgo. Y si es lo que ocupan, yo se las traigo porque es cara. Pero quieren matar al niño. Lo están sacrificando para algo. Y lo pregunta con una frialdad que el papá de este muchacho se aguantó las ganas de golpearlo ahí, de aventárselo encima. Le está hablando de su niño. La preocupación más grande que ha tenido en los últimos 6, 7 u 8 meses. La situación que ha hecho que cambien todo su estilo de vida. Lo que hace que ninguno de los dos pueda dormir por la noche. Y este pedazo de imbécil se le ocurre decir a la cara que si lo quieren muerto. No saben todo lo que han dado por la salud del niño. Y el señor estaría dispuesto a dar su propia vida si fuera necesario para que el niño respirara un día más. Y este imbécil se le ocurre decir eso. El señor hace uso de toda su fuerza de voluntad y se contiene y se empieza a poner rojo, donde no está ganando esa batalla. Y entonces el señor, entendiendo la reacción que está teniendo este hombre, el tipo de la sangre del ojo de venado, le pone las manos adelante y le dice, tranquilo, tranquilo, no estoy insinuando nada, no estoy insinuando, ponme atención por favor. Lo que yo te estoy diciendo, si no lo estás entendiendo, es que si se te ocurre darle a tu hijo, aunque sea un trago pequeño de eso, apenas termine el trago, en menos de 10 minutos va a tener un ataque al corazón fulminante y nada, ningún poder en este mundo lo va a poder rescatar. Te vuelvo a preguntar,
las cosas que están haciendo son para sacrificarlo, porque si la respuesta es no, no se te ocurra darle la sangre de ojo de venado a tu hijo. Y donde les dice esto, los dos empiezan a poner blancos, blancos, blancos. La sangre que estaba hirviendo de cólera en este tipo parece ahora témpanos de hielo, que le están corriendo por las venas y le están haciendo mucho daño. Siente que se le está yendo el aire, se le está yendo la vista. Todo lo habían apostado, sin darse cuenta, por los consejos de la bruja. Todo lo habían apostado por los ritos que le recomendó. Pareciera que esa última parte de los ritos era algún otro tipo de ritual, algún otro tipo de situación en la que ella les mintió, y no era para salvar al niño como ellos querían, era para utilizarlo en algo que tal vez le traía beneficio a ella, o simplemente era la venganza porque este sujeto de alguna manera le insultó con su actitud al estar en su casa. Pero el papá se puso frío al entender que estaba exponiendo a su hijo, a la persona que más quería. Tenían otra niña, pero en este momento la persona desvalida era el niño, y era donde estaba enfocado toda la atención, y se daba cuenta que él estuvo a punto de mandarlo al otro mundo. La sensación de culpa ni te la puedas imaginar. El señor estaba temblando, le da las gracias al tipo de la sangre del ojo de venado. El otro tipo le dice, disculpe por darle la noticia tan de golpe, pero es mejor que lo supieran. De todas maneras, y no lo tome a mal, si llegan a ocupar eso, yo se los consigo. Se da la media vuelta y se va. Papá y mamá se están viendo. Los siguientes 5 minutos son echarse la culpa el uno al otro. ¿Cómo se te ocurrió llevarnos con esa mujer? ¿Cómo estabas a punto de darle eso a nuestro hijo? Y los dos realmente no están buscando culpables. Lo que sienten es culpa. Y es una culpa tal que no pueden con ella, por eso necesitan aventarla, necesita que alguien sea el culpable, y eso los ofusca. Llevan caminando 45 minutos en la calle, sin ningún rumbo. Su auto lo dejaron en el rastro, se quedó allá. Estos dos estaban idos totalmente. Y entonces sienten que alguien les toca el hombro, y muy probablemente fue al mismo tiempo, porque los dos voltean, papá sobre su hombro izquierdo, mamá sobre su hombro derecho, como iban uno al lado del otro, voltean y en medio de los dos atrás hay una mujer ancianita y unos ojos muy bonitos, de un semblante muy lindo, y les dice, yo los escuché, no se preocupen por el niño, va a estar bien, y si quieren, yo los ayudo a que le recen, Dios se los va a curar. Vayan a visitarme a la casa cuando el niño esté bien, y ahí rezamos juntos. Y la señora les da una dirección. La dirección, ellos estaban tan impactados por esa situación y por lo que acaba de pasar, que se les quedó grabada en la cabeza. Se dormían soñando con la dirección, se levantaban soñando con la dirección, pero entre lo que le dan las gracias a la mujer, entre lo que están intentando como pensar cómo se enteró ella de esto, ella no estaba ahí cuando estábamos hablando con el otro tipo, y al mismo tiempo la pequeña sensación de esperanza, ese toquecito en los hombros y una persona que les diga el niño va a estar bien, era parte de lo que necesitaban. Esperanza, tantita luz en ese maldito túnel oscuro, y más después de la cantidad de culpabilidad que por milagro parecía eso, ya no estaba en ese instante. Después de toda la sensación de culpa que traían, se sentían tranquilos. Vuelven a estar lúcidos, van caminando al carro. Los siguientes días, como te digo, solo están pensando en la dirección. ¿Por qué piensan en la dirección? ¿Quién sabe? 30 días después, 30 días pesados, 30 días de un desgaste tremendo, 30 días en los que todo gira en torno a su hijo, que parece que está a medio pilo, a medio paso de irse ya directamente a la tumba. 30 días después, un día se levanta el niño, se puede parar de la cama por sí solo, está caminando en casa y les empieza a decir me siento mejor. Papá y mamá rompen en llanto, lo abrazan, lo colman de besos. Los dos están que no pueden con la dicha, saben que es un respiro, saben que no se ha ganado la guerra, pero día a día que va avanzando, el niño va mejorando y va mejorando mágicamente. Cuando se cumplen 30 días más, el niño prácticamente está al 100%, recuperó su musculatura, su agilidad mental, su agilidad física, está otra vez con su energía como era antes, y todo parece estar bien, y ahí se vuelven a acordar la dirección de la señora. Vamos a visitarla, porque ya se quieren irse a esa ciudad, necesitan retomar el negocio, necesitan ver si hay algo que rescatar de eso y volver a regresar al estilo de vida de antes, regresar otra vez porque tenían cierto nivel de opulencia y ya lo habían perdido prácticamente todo y querían retomar lo bueno. Ya lo habían decidido, se iban a salir de la ciudad, no antes de visitar a esa señora, entonces van a la dirección
Y lo que se topan los deja extraños. Lo que se topan es una iglesia que no está en muy buen estado, está justamente en la dirección que esa mujer les dio. Ellos se acercan, ven que tanto la entrada de la iglesia como algunos de los vitrales están rotos y hay maderas ya pegadas ahí para que no entren personas en situación de calle. Preguntan a negocios vecinos que si alguien vive ahí, que si han visto una señora de tal o cual descripción. Y una chica que atiende una tiendita de por ahí les dice, no son los primeros. También les dijo algo de un enfermito. Y entonces ellos están como, ¿es en serio esto? Y dicen, es que llaman varios que vienen con eso, señor. Pero desde hace años esa iglesia tiene 10 años cerrada. Dice, y desde que tiene cerrada esa iglesia y desde que yo trabajo aquí, vienen personas de cuando en cuando a decir de una mujer exactamente como la que ustedes describen y que vienen por, siempre son situaciones de algún enfermo y que se acaba de recuperar. Ustedes también les fue bien. Los señores están que no pueden y la chica dice, ¿saben qué? Por algo se ha de llamar esa iglesia Nuestra Señora de los Milagros. Y está muy loco, porque esta familia ni siquiera es católica, no tiene esa creencia, no es cosas de las que ellos profesan, pero quedaron muy marcadas por esta situación para diferentes líneas. Y más allá de decirte brujería mala, religión buena, no va por ahí. Creo que con el tema de la espiritualidad nos empezamos a meter como en campos inciertos. Siento que tanto en cualquier religión como en cualquier práctica esotérica, ya sea grupal o individual, hay personas buenas y malas. Hay personas que estando ahí buscan el bienestar a los demás de una forma desapegada de un beneficio propio, pero también existen quienes se benefician con eso. Y hay que ser muy conscientes de eso. Hay una familia de seguidores que al día de hoy ya no están en este negocio. Pero vámonos al pasado. Vámonos por allá de mediados de los 80s. Y esta familia se estaba haciendo de una cantidad de dinero que no tienes idea. Eran 4 hermanos, muy unidos, muy unidos. Y estos 4 hermanos se quedaron sin papá y sin mamá desde muy jovencitos y les tocó sacar el changarro adelante. Papá y mamá no los dejaron con un solo peso en ninguna cuenta de ninguna parte. Papá y mamá rentaban un departamento. Desconozco las circunstancias de por qué papá y mamá pasaron al otro mundo y cuáles fueron las circunstancias como exactas y el momento exacto, pero cuando eso ocurre, los 4 se unen más. Mucho más. Y cuando van pasando los años, ellos van aprendiendo, como a muchos les pasa cuando te inscribes y continúas y te gradúas en la universidad del mundo, cada quien aprende sus materias. Y ellos aprendieron muchas cosas, entendieron acerca de las personas, entendieron acerca del comercio, entendieron acerca de cosas lucrativas, porque estuvieron con personas buenas y personas malas. Supieron del bien y del mal, pero se dieron cuenta que había un gran negocio. Había un gran negocio, y esto te lo voy a decir porque es para ellos. Para ellos fue así, en la esperanza de las personas y en las creencias de las personas. ¿Y sabes qué fue lo que abrieron los 4? Que no sé si eran todos hombres, todas mujeres, mitad, no sé. Pero abrieron un negocio en el que vendían puras cosas relacionadas como rituales. Te lo digo amplio porque ahí te va lo que tenían. Vendían desde cuestiones de hierbas hasta cuestiones como de incienso y cosas que pudieras quemar que dejaran como aromas. Pero también vendían estatuillas, amuletos, medallas, de todas las religiones que te ocurras. Y se dieron cuenta que el negocio podía ir escalando porque empezaron a ganar muy buen dinero desde el principio. Empezaron con la hierbería y les fue increíble cuando la empezaron a dirigir al tema de las creencias. Cuando empezaron a decir que eran hierbas para que te limpiaras y ellos hacían sus menjurjes y sus manojos, la gente les creía. Y ellos sabían que era puro cuento. Todos se lo estaban inventando. Ellos lo que querían era dinero. Después vieron a un proveedor de estatuas que no estaba vendiendo nada. Empezaron a hacer un muy buen trato con él. El tipo era el fabricante, entonces se las dejaba a un precio casi de regalo. Y después, cuando tenían las hierbas y las estatuas, ellos empezaron a inventar sus rituales. Es que hazle así, hazle acá, ponlo en tal parte de la casa. Todo lo que decían era inventado, pero ¿sabes algo? Eran buenos vendedores. Te lo decían convencidos. Te lo decían, pero con una forma que decías, estos tipos me lo dicen porque eso ha de ser verdad. Esos sujetos lo que hacían es que, antes de meter un producto, se sentaban en una mesa en la casa
y empezaban a platicar de qué manera iban a hacer estos cruces, cómo iban a utilizar estas hierbas y con cuál o tal estatua. Y hasta uno se ponía como si fuera el abogado del diablo y decía, no, eso no lo hagan porque no nos van a creer. Y empezaban a perfeccionar la manera de vender esas cosas. Cuando empezaron a meter aceites, pociones, cosas como aromatizantes, vendían unos Sprite que decían Sprite para la buena suerte. Los primeros que tuvieron, y esos me lo dijeron así directamente en el correo que me mandaron, esos eran aromatizantes de casa, nada más los mandamos repapelar. Y el repapelado que pusimos fue después de quitar el anterior. Jamás ibas a dar con qué aromatizante era el que tenías. Pero eran productos chafos y los vendíamos bastante bien. Les sacábamos de 10 a 15 a 20 pesos por cada uno y los vendíamos solo en paquetes de 5. Porque tenía que ver con los tipos de beneficios que te traían. Pues era un paquete que nos dejaba 100, 150 pesos cada uno que se vendía. Nosotros era un negocio. Nos unimos mucho. Abrimos 6 locales. La ciudad prácticamente era nuestra. Para que la gente no se diera cuenta, cada local lo acomodábamos diferente. Cada local tenía un nombre diferente. Y cada local lo atendía un hermano distinto. Después metimos primos, después metimos amigos. Y esos 2 locales extras son los que tuvimos que cerrar. Porque si no estábamos alguno de nosotros al frente, no salían las cosas adelante. Cuando nos fue muy bien, decidimos que queríamos a nuestras familias juntas. Decidimos que queríamos que estuviéramos todos unidos. Por varias razones. Ya nos habíamos hecho de enemigos. Un par de brujos de la localidad, porque nosotros empezamos a vender el servicio de leerte la mano, leerte las cartas, leerte una carta astral, y todo lo que decíamos era inventado. Yo no digo que los otros también lo hicieran, pero lo que nosotros hacíamos sí. La verdad es que era esa. Nos lo inventábamos y solo era hacerlo bien convincente. Y bueno, había brujos que les habíamos pisado los callos. Les pisamos el negocio. No les gustó. Y iban a los locales de nosotros y nos escupían en el piso y nos pisaban la sombra y todas esas cosas que tú hablas en tu podcast, nosotros las vivimos. ¿Sabes algo? Como nosotros lo hacíamos así, el león cree que todos son de su condición, narrador. Y la neta es que para nosotros eran estafadores igual que nosotros. La gente quería creer, pues que creyeran. Nosotros les vendíamos a iglesias cristianas y católicas. A las cristianas no tienen ellos nada de estatuas. Ah, pero esos pececitos que dicen Jesús, se vendían en pan caliente. Y también puros pescaditos que se entendía. Nosotros fuimos parte de los diseñadores de eso. En los católicos, las estatuas que teníamos, pero de primera mano, teníamos al fabricante. Así es que empezamos a ver qué santos y qué vírgenes no tenía, y él nos las mandaba. Y nos empezamos a vender como una proveeduría para diferentes capillas que estaban en diferentes partes, las exportamos. Pero para ellos nos presentábamos de otra manera. Nos presentábamos como una asociación religiosa de bla, 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 bla. Puras mentiras, narrador. Pues ellos no tenían por qué revisar eso y a ellos les interesaba el producto y se los mandábamos. Jamás nos iban a visitar al local. Nuestra regla era que si eran como congregaciones muy, muy, muy bien hechas, que no estuvieran en la misma ciudad de nosotros para que no nos investigaran. Porque cuando llegaran iban a ver que nosotros traíamos de chile, mole y pozole. Teníamos la Santa Muerte al lado del San Juditas, al lado de la Virgen, y después por ahí al lado uno que otro diablito, porque era temporada que se vendía muy bien. Bueno, te cuento todo esto porque nos hicimos enemigos. Personas que la lectura de manos terminó haciendo que tomaran malas decisiones y perdieran una cantidad. Eso te lo voy a decir, no fue ni mío ni de mis hermanos, fue de las 2 personas que estaban a cargo de los otros 2 locales. Les habíamos dicho las reglas claras, nunca afectemos a alguien. Aquí es nada más de las cosas en las que creen y ya, y que ellos los usen a como quieran. Les decimos como recomendaciones, pero es todo. Bueno, narrador, ahí te va. Decidimos que los 4 íbamos a vivir juntos. La gente no entendía que esos 2 locales no éramos nosotros. De alguna manera nos vinculó. Tenemos claro que esos 2 que estaban al frente nos echaron la culpa a nosotros. Como los andaban buscando, nos los redireccionaron y empezamos a tener muchos enemigos. Así es que queríamos vivir juntos. ¿Y qué fue lo que hicimos? Compramos una vecindad. Buscamos una vecindad. Ya te puedes imaginar la cantidad de dinero que teníamos. Nos iba increíblemente bien en ese entonces. La vecindad, que era prácticamente media cuadra. Y para adentro era la cuadra completa. Muchísimo. No sé cómo de casas de ahorita, tal vez unas 10 casas eran más o menos. El costo en lo que nos salió era una ganga porque estaba en muy mal estado. Pero como nosotros teníamos nuestras casitas, veíamos ese lugar como una inversión a mediano plazo. Ya 2 de mis hermanos estaban casados
Ellos estaban ya a punto de tener familia. Así es que estábamos en la prioridad que las primeras casas que estuvieran ahí disponibles fueran para ellos. Yo y mi otro hermano, vuelvo a decirles chicos, yo no sé si eran hombres o mujeres porque me da la impresión que esto no lo quieren dejar claro y ya puedes entender por qué. Ahora sí, cierro el paréntesis. Entendiendo que no sé si son hombres o mujeres esta familia, me dice, yo y mi hermana, que estábamos solteros, nosotros seguíamos viviendo en nuestras casitas y estaba todo bien. Estábamos invirtiendo en la casa, habíamos llevado arquitecto, albañiles y queríamos casi tumbar y reconstruir. Pero nos dimos cuenta, porque hubo una situación en el país en el que hubo una inflación, las cosas se fueron hasta por los cielos en materiales de construcción, y si hacíamos la tirada y la reconstruida no nos iba a convenir. Así es que decidimos rescatar lo que se pudiera rescatar. Ay, Dios santo. ¿Y sabes algo? No creo en el karma, yo no creo en estas cosas, y aún con lo que nos pasó y lo que vivimos, sigo sin creer, me niego a creer, yo creo que es por salud mental, pero nos topamos con una puertita al infierno como tú dices. Ahí te va. Queremos rescatar la casa, queremos rescatar los lugares, y nos empiezan a dar reportes los albañiles. Primero empezamos a tener rotación, de ahí vienen los reportes. Albañiles dejan de venir, dicen que regresan mañana, ya no regresan. De cierta manera era común, por eso teníamos 3 flotillas trabajando en la casa, pero llega un momento en el que ya es nadie el que está yendo. No quieren ir. Y el arquitecto, cuando ya vamos a increparlo y decirle, oye, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no consigues personas más profesionales? Nos cuenta, es que tienen miedo. Hay cosas en la casa. ¿Cómo qué cosas? Y entonces nos da un tour que está de miedo. Número 1. Cuando vimos ese lugar, sí lo vimos, pero no a detalle, un poquito por fuera, 2, 3 cosas. La idea era tumbarlo y reconstruirlo. Por eso lo que nos intentaba prácticamente era el terreno. Pero cuando nos da por el tour, nos encontramos a 2 cuartos ocultos. ¿Qué hacían ahí las personas? ¿Por qué los tenían ocultos? Mira, ni lo iba a investigar, ni me interesaba. Me dio miedo. Se sentía feo. Yo entré al lugar, te vuelvo a decir, yo soy una persona escéptica, tenía el negocio de todo lo que tú quieras y mandes de brujería, pero entro al lugar y yo nada más siento como los vellos de ambas manos se me levantan y siento en la espalda, no sé si te ha tocado tener la piel reseca y que te pasen por un dedo, te da choques eléctricos porque la piel está reseca. Bueno, se me empezó a resecar la espalda y empecé a sentir como manos que me tocaban. Horrible, horrible. Yo dije, me estoy sugestionando. Me salgo del cuarto, dejo de sentir, me meto y vuelvo a sentir y dije, está muy específica esta sugestión. Así es que le sigo diciendo al arquitecto que por favor nos lleve. El arquitecto no quiso entrar a ese cuarto. Me lo señaló de fuera y le dije, a ver, pero dime, entra tú y vas a ver que este cuarto está feo. Ya de entrada lo tenían oculto, lo habían tapizado con una pared, no tenía ventanas. Y desde fuera, si no eras como que muy preciso, no se notaba que era un cuarto oculto. No tenía entradas extras. O sea, fue ahí como para taparlo por algo. No era en un primer piso, como para que tuviera algo ahí metido en la tierra. Era en un segundo piso, solo tapizaron un espacio. No me preguntes por qué, pero se sentía espantoso. Bueno, los otros 2 cuartos que estaban como tapizados no se sentían igual, pero sí era raro. Uno era muy claro. Estaba todo lleno de hongos y de moho, entonces la humedad se había filtrado por alguna parte y ahí habían hecho prácticamente una colonia, lo cual hacía que fuera un lugar prácticamente inhabitable. Pero por otro lado, narrador, el otro sí estaba extraño. Te juro esto. Me meto, lo siento frío, pero por el tipo de construcción, el tipo de yeso, los filtrados de humedad, el mal estado, eso era normal. Podía estar frío porque estuviera todo húmedo. Y no estábamos en verano, entonces podía ser normal. El problema es cuando me salgo, estoy casi seguro que al salir veo una sombra del lado derecho y sí me da un poquito de sensación fea. Lo más malo es que doy unos pasitos lejos de ahí. Estoy con el arquitecto y escucho una voz de una mujer. Y le digo al arquitecto, ¿escuchaste? Y nada más él está como que nervioso y me dice, no. Y se nota que me está mintiendo. Yo entiendo de eso, narrador, vivo de eso. Así es que comienzo a ir a las otras zonas de la casa y hay una habitación en la que no lo habíamos visto, no le prestamos atención, pero es una habitación grande. Y en el techo hay un pentagrama hecho todo con cemento. Impactante, narrador. Impactante. O sea, se veía horrible, pero lo más impactante es yo estuve en esa habitación. ¿Cómo no lo vi? Bueno, nos empieza a decir el arquitecto que ya había pedido que lo rasparan, pero que cada vez que lo raspaban se accidentaban, se quebraron escaleras,
se metían unos trancazos, las cosas les caían directo a la cara y eran gente que tenían 10, 15 años de experiencia y cometían errores muy tontos. Yo le digo, pues es que están nerviosos. Y me dice, sí, pero no encuentro quién lo quiera quitar. No lo he encontrado. Ya llegó el momento que ya no querían hacer nada porque después decían que iban a la casa y les pasaban cosas. Narrador, para mí, puras sugestiones era lo que me estaba diciendo. Hubo una habitación y esa sí me dio mucha cosa. Tenía marcas, había marcas de manos y el color era un color como cafecito que yo dije, a mí eso me suena a sangre vieja. No quise preguntar, no era una habitación oculta, no había ninguna historia del lugar, no en ningún momento había sabido que allí se hubiera cometido un crimen. Le pregunté al arquitecto y me dice, mira, tú decides qué hacemos. Y yo le dije, túmbame este cuarto, sí no quiero saber nada. Bueno, un año, narrador, en poder reparar una sección. ¿Por qué? Porque la gente se iba. Decían que había sombras, que se escuchaban voces, que la casa se ponía de repente helada. Después de un año se va a vivir ahí uno de mis hermanos, y cuando está viviendo ahí, me empieza en llamadas a decir, las estamos pagando todas, hermano, por habernos metido ese campo. Y me empieza a contar que en la noche, cuando está acostado, de repente siente que la cama se hunde, y ya va más de una ocasión que hay una mujer ahí, sentada en el borde de la cama. Sabe que es una mujer por la complexión, pero la mujer nunca voltea. Él está muerto de miedo como para intentar interactuar con ella. Yo de todos mis hermanos soy el más valiente. Mis otros hermanos sí tienen un poquito más de respeto a esa situación. Cuando construimos la segunda sección, el primero ya no quería vivir ahí. Terminamos de construir la segunda. Se va mi segundo hermano a vivir para allá y una semana después dice, ni me preguntes que ni te quiero contar, pero esa casa o la tumbamos y utilizamos el terreno para un estacionamiento, o ahí se va a quedar porque nadie va a aguantar estar viviendo ahí ni una semana. No me quiso decir. Nunca lo he querido abrir el tema. No sé qué pasa y yo no soy un idiota para meterme. Ese hermano también era medio escepticón y después de eso se volvió súper religioso. Se metió con unos cristianos y andaba con todo el tema como esto de liberación y ungir y te reprendo y esas cosas que a mí ni me interesan. Pero te digo por qué es tan impactante, porque cerró el negocio. Cerró el negocio, narrador. Le iba increíblemente bien y cerró el negocio. Decidió que ya no iba a ganar dinero y se metió de lleno en este tema de los cristianos. Mi otro hermano, en el de la otra tienda, quiere ir a ver si él puede vivir en esa casa. Te repito que es soltero. Va a la casa, no le pasa nada, pero después de eso se enferma casi por un mes. Y me pregunta bien serio, ¿tú crees que sí se nos están devolviendo las cosas? Yo le digo, ¿pero se nos devuelven de qué? Si a nadie le hicimos daño, pues nosotros lo que estábamos haciendo era la gente que ya cree en eso venderle sus cosas. Dice, bueno, narrador, después de haber comprado la casa, perdimos todo. Desde una tienda incendiada, desde un hermano secuestrado, desde la mía que se dejaron de tener las ventas y llegó un momento en el que ya cuando habíamos perdido el dinero guardado, las propiedades porque tuvimos demandas, estuvo horrible, perdimos todo. Ya mandé el negocio a la fregada, yo fui el último que lo tuve en pie, ya lo mandé a la fregada. Y esa casa jamás la pudimos vender. ¿Sabes qué sucedió? Una expansión de una de las calles y el gobierno nos las quitó. Nos dio centavos por lo que habíamos pagado y perdimos todo. Después de eso, al final, somos negociantes, sabemos de este tema, nos hicimos de pequeños negocios, ya que no fueran de ese giro, ya en cosas que fueran como bastante más moralmente aceptables, y no nos ha ido mal, pero todo eso que aprendimos y ganamos, todo lo perdimos. ¿Fue karma? No sé. ¿Tú qué opinas? Y es que es un tema extraño, pero yo se los he dicho a veces, pareciera que en ocasiones todo lo queremos meter en una cuestión de perspectiva, como si esto tuviera que ver con opiniones. Creo yo que cada una de las cosas que abordamos, en general en el mundo, pero al hablar de cuestiones espirituales o de creencias, hay que estar conscientes de qué perspectiva estamos. A veces lo queremos abordar desde un tema de la lógica o desde el derecho personal a creer en lo que quiera. Eso creo que es obvio, está correcto. Pero si verdaderamente existe otro mundo, si verdaderamente existen otras realidades, si realmente existe un campo espiritual,
la opinión personal sale sobrando. Creo que los datos duros, son los que te empiezan a orientar a cómo funciona ese lugar. Te lo digo porque hay personas serias dentro del tema sobrenatural. Hay psiquiatras, hay exorcistas. No me ha tocado conocer de cerca, no digo que no existan, no me ha tocado conocer de cerca investigadores para saber si el protocolo que hacen es algo correcto, porque en algunos que he conocido, realmente no es un protocolo y se entiende más, y ellos lo dicen, es más el tema del entretenimiento. Nos gusta este tema y ya está ahí. Pero no se toman la formalidad de llevar una formación per se. Pero bueno, a lo que voy es por esto. Las personas que sí han estado en estos temas y sí se han metido de lleno, hablan de algo, que esto ocurre, o sea, no tiene que ver con tu creencia religiosa, tiene que ver con un fenómeno al que estás expuesto. Y es que las emociones son un tema importantísimo en lo paranormal. Pareciera que parte de lo espiritual, no sé qué parte porque ni siquiera sé cómo podemos dividir esa área, pero afecta a tu mente y a tus emociones. Tu mente y tus emociones en tu cuerpo están relacionados. No voy a ser tan técnico, solo quiero caer aquí con un punto. A veces no nos damos cuenta que estamos sumergidos en un terreno muy fangoso porque nuestros sentidos se alteraron. No lo estamos percibiendo así. Pero nuestras emociones pudieran ser por ahí un semáforo que nos dice si las cosas andan bien o mal. Te voy a contar eso por algo que le pasó a Yadira. Al día de hoy ella tiene una incertidumbre del tamaño del cielo. Ella es seguidora del canal. Y cuando entramos en el tema de la brujería, ella empieza con unas rebatingas con nosotros. No tanto, ya sabes que el canal es de historias, no de opiniones. Entonces te cuento las cosas que vivieron personas. Pero a ella le molesta, que dice, ¿por qué? O le molestaba. ¿Por qué no hay historias como la mía? Ahí te va. Y quiero que tomes esta historia con pinzas porque tiene una primera, segunda y tal vez tercera parte. La primera parte es que Yadira nace en una casa en la que hay una mamá muy fanática. Creo que es pentecostal, es una cristiana de alguna denominación y creo por detalles que me dio que es pentecostal. Celebraciones de cantos, de oraciones de una forma como muy exacerbada, alabanzas con movimientos del cuerpo y con música y cosas así. Ella, como era una chica muy seria, no se sentía identificada con eso. Y como su mamá le decía que era muy importante y que lo tenía que hacer, casi lo obligaba, con el paso del tiempo, ella, Yadira, se empieza como a confrontar con su mamá, empieza a tener como muchos roces. La mamá entiende o lo ve desde la perspectiva que necesito hacerlo con más ganas, mostrárselo con más cariño, con más injundia para que ella vea, no sé, los beneficios de esta creencia o de esta espiritualidad, porque va más allá de la creencia. Esta forma de vivir, como estas cosas en las que creo, estas prácticas que tengo, tienen importancia. Y Yadira se sentía obligada. Y ella sentía que no le estaba dejando ser libre. Y me decía, narrador, yo escuchaba mi intuición. Y mi intuición me decía, aléjate de ella. Y desde que era pequeñita, cuando mi mamá venía y quería que rezáramos las dos juntas y hiciéramos alabanzas, yo sentía mucho coraje, mucho odio. Y mi intuición me decía, aléjate de ella. Y yo me quería ir de ahí y las tripas se me revolvían y yo no lo podía poner con palabras. Ahorita sí porque ya soy una adulta. Pero a los 11 años, no, ¿de qué manera? Aparte mi mamá estando fanática, si yo le decía algo como, eso no está bien, esas son palabras del diablo. Y me hablaba de una manera en la que me daba mucho coraje. Mi mamá me caía mal. Y era una linda persona. Mi mamá no es mala persona, mi mamá era buena. Pero me daba un coraje por cómo me trataba y más porque todo tenía que ver con su santa religión. Siempre estaba friegue con su religión. No podía hablar de otras cosas. Si estábamos viendo la televisión, tenía que sacar la religión. Si estábamos hablando de la escuela, tenía que sacar la religión. Yo estaba harta. Yo veía que en la escuela nadie hablaba de religión. Yo veía que entre mis amigos nadie hablaba de religión. Cuando iba a casa de mis amiguitos, veía a sus papás que no hablaban de religión. A veces, de vez en cuando, en una ocasión. Pero mi mamá era todo el tiempo, a todas horas. Ya me tenía harta. Cuando cumplo 18 años, no lo pienso dos veces, consigo un trabajo, me empiezan a pagar medianamente bien
A los 19, narrador, en contra de todo lo que me dice mi mamá, porque mi mamá insistente en el que debo de ser una cristiana, que debo de volverme a Cristo, y bueno, mil frases. Me hizo intervenciones cristianas, me llevó gente los sábados y los domingos a la casa para que me hicieran rezos afuera de mi cuarto. Yo te voy a decir qué era lo que estaba pasando. Yo estoy dormida, porque el día anterior me desvelé en una llamada con mi novio. Y eso, que apenas llevo unas 4 horas de estar levantada, de repente estoy escuchando un montón de rezos que parece esto una pesadilla, y me empiezo a llenar de coraje porque no me dejan dormir. Y cuando abro los ojos, veo la puerta abierta y gente en el pasillo, gente que no conozco, y me está volteando a ver, y unos con aceite lo avientan y empiezan a decir: te reprendo. No, narrador, ahí sí vieron al demonio. Me iba a la puerta, le cerraba la puerta, las personas empezaban a hacer alabanzas más fuerte. No me daban unas ganas de devolver. No tienes idea del coraje que me daba. En ese tiempo me deprimí tanto que empecé a subir de peso. Empecé a comer, me refugiaba en la comida, buscaba comidas ricas. A mí me gustaba mucho el pan, pues estaba come pan. Tenía bolsas de pan en el cuarto, todo hecho un mugrero. Y no me siento orgullosa por eso, pero por eso de repente había cucarachitas en el cuarto y cositas así. Y ya de repente limpiaba, pero cuando veía que mi mamá hacía corajes por eso, con más ganas lo hacía. Bueno, estoy en la empresa, me pagan bien. Cuando cumplo 19 y medio, 20, me salgo de la casa. Me salgo de la casa. Y mi mamá: no, que qué vas a hacer, que ni te importe, no me vuelvas ni a hablar. Yo ya estaba harta de ella. Y cuando empiezo a ir ya a vivir a mi casa, empiezo a hacer mucho caso a mi intuición. Y mi intuición me empieza a decir cosas. No pongas nada, déjala libre, sé libre, respira, tírate al piso, siente el piso. Comienza a sentirlo, la fuerza contra tu espalda, contra tu nuca. Respiración, quiero escuchar música diferente y me topo con unos, no eran cánticos, era como algo musical de ondas que era para alinear chakras y cosas así. Y yo estoy encantada. Y mi intuición me dice que sí, que eso se siente muy bien. Y entonces, mi intuición un día me dice velas negras. Y me imagino mi casa como algo diferente. Y me imagino la cara de mi mamá enojada. Y eso era más alegre y más diferente aún. Molesta porque iba a tener todo lleno de velas negras. Todo lleno. Y para mí, pues es una obra de teatro. No iba a hacer nada. Iba a poner esa música de ondas y ponerme a danzar y dejar que mi cuerpo fluya y empezar como a ser libre, la libertad que mi mamá no me dejaba tener. Y mi intuición me decía que sí, que había que ser libres. Oye, narrador, de eso, cuando lo experimenté, fue una sensación increíble. Yo empecé a sentir como que mi cuerpo se abría, me conectaba con algo y de repente me sentía más fuerte, me sentía más aquí en el ahora. Y eso me empieza a llevar a quererme vestir de cierta manera, aprender de ciertos temas, hacer de cierta forma, que ya no le caigo tan en gracia a mis amigos, ni tampoco en el trabajo, pero con mi intuición, ella y yo estamos de acuerdo. Yo quiero ser libre. Y si ellos no están de acuerdo en mi libertad, problema de ellos. Al diablo. ¿Y sabes qué empiezo a ser, narrador? Empiezo a dejarme fluir. Y me empiezo a dar cuenta que me llama la atención leer la mano y leer las cartas. Y no leo manuales. Me nace leer las cartas, narrador. Me nace leer la mano. Y soy muy buena. Y se me empieza a dar. De ahí comienzo a aprender rituales de luna. Empiezo a aprender el uso de la plata. Comienzo a investigar acerca de las rosas, plantas medicinales. Todo me está yendo increíble. Llega un momento en el que por intuición, mi intuición me dice, pero me lo dice tan directo, es que dedícate a lo que eres buena. Y dejo el trabajo y abro mi lugar. Lectura de cartas, lectura de tarot, hago también limpias. No manejo nada oscuro, yo no estoy nada en tema de amarres ni cosas así, pero hay algo dentro de mí que me dice que si lo hiciera sería buena. Un día estoy ahí, en el local, tengo 6 sillas afuera para que las personas tengan la sala de espera y voy dejando pasar de una en una y fíjate, nunca he necesitado ni siquiera una secretaria. Llegan, respetan y es como si se hubieran pasado de boca en boca la referencia porque saben cómo trabajo. Y un día salgo y cuando salgo está junto con otras 5 personas mi mamá y es la que sigue. Y estoy muy enojada, muy enojada porque está ella ahí y entonces nada más se para y me dice buenas tardes y se mete. Yo ya tenía más de un año de no verla y estaba feliz de no verla. La última vez que la vi fue a mi casa. Tuvo la cara que te digo que iba a tener. Yo tenía toda una zona de velas negras que era donde danzaba, donde como me comunicaba con el universo, donde hacía esta conexión con algo. Yo me sentía muy bien. Mi casa no era la más limpia ni la más arreglada. Me gustaban cosas como más minimalistas. Dormía en el piso.
no era tanto de estar como limpiando día a día, era más tipo hippie. Y mi mamá cuando la vio me dijo, ¿cómo vives en esta inmundicia? Y yo me sentí muy afectada, narrador, muy afectada. Entonces la corrí de ahí y también muchas críticas que había tenido en torno a mi aspecto. Yo no utilizaba maquillaje, me maquillaba un poco los ojos, me gustaba como hacerme tatuajes con pluma, pero era yo, estaba haciendo yo. ¿Qué problema había? Y la gente, ¿por qué se metía conmigo? Yo no me metía con nadie. Y ahora que estaba ya en mi negocio, nadie me criticaba en eso y era más mi ambiente. Ahora que estaba mi mamá, yo solo estaba pensando en las cosas que me iba a criticar y me estaba dando migraña nada más de pensarlo, cuando ella nada más me dice, hija, déjame hablar, porque después de hoy yo creo que ya no nos vamos a volver a ver, no te voy a volver a molestar, pero por favor escúchame, te necesito pedir una gran disculpa. Cuando me dijo eso, narrador, me sentí con unas ganas, o sea, una sonrisa que me nacía desde el estómago, de al fin, maldita, al fin vas a reconocer que me estabas obligando a todo y me estabas dejando sin libertad. Se sienta, me siento, no digo nada, y ella empieza. Te tengo que pedir una gran disculpa porque nunca te expliqué el por qué yo soy así y por qué yo pedía y me urgía que fueras igual que yo. Y entonces donde dice eso, casi le quiero decir, pero no soy tu clon y seré tu hija, pero no tu esclava, pero me lo guardé. Me lo guardé para que siguiera hablando a ver si realmente me iba a pedir disculpas o es de esas disculpas que terminan siendo algo todavía más ofensivo que la ofensa en sí. Y estoy ahí sentada, narrador, escuchando, desesperada, pero voy escuchando lo que me va diciendo y de repente dice algo que me llama la atención. Hija, hay una historia en la familia que tú no sabes, te la tengo que contar, te la tengo que revelar. Y le dije que por favor no sea nada cristiano y me dice, no hija, de hecho no es cristiano. Cuando me dijo eso, me puse un poquito erguida, me puse en el respaldo de mi silla y le dije, te escucho. Y me dice, tu bisabuela era bruja y nos ofreció a todo el linaje de mujeres desde hace mucho tiempo. Yo no sé si crees en eso o no, pero déjame decirte que va con tu familia materna que tal vez no te has puesto a pensar, pero no conoces. Tu abuela, una persona que es de esas denominadas Tres Marías, era una bruja muy poderosa, se hizo de mucho renombre. Al principio, una chamana, con el tiempo, una bruja muy oscura, muy oscura. La iban y la buscaban para puras cosas que tuvieran que ver con hacerle mal a alguien, y era muy buena. Llega un momento que le pidieron un trabajo, personas poderosas, el trabajo no sale, y llegan y la amenaza. Y es ahí donde ella nos ofreció a todo el linaje. Y ella lo ofreció por más poder. Después de eso, sabían que el pacto sí había sido escuchado porque el trabajo que hizo funcionó. No me preguntes porque no sé detalles, no es algo que sepamos. Lo que supe es que tu abuela, mi mamá, desde que era pequeña veía cosas. Veía un viejito, un señor mayor, muy bien vestido, muy elegante. Esta persona totalmente cabello que era poco, era incipiente, barba poblada, cano todo, pero todo tan delineado, tan bonito, pero tenía unos ojos verdes y la pupila era como la de una serpiente. Y ese señor le decía, escúchame, y era una voz que era como muy profunda, muy cálida, y le decía una y otra vez que era lo que tenía que hacer. Él decía que cuando ella le preguntó cómo te llamas, él le dijo, me llamo Intuición. Tu abuela le daba miedo a ese señor, porque su mamá lo obligaba a hablar con él. Parece que la mamá también lo veía. No sé exactamente cómo siguió la relación entre ellas, pero cuando yo nazco, mi mamá no tiene relación con su mamá. Mi mamá me habla desde muy pequeña una historia de terror, de cómo hay un fantasma de un anciano que la persigue, cómo tuvo que ir a que le hicieran exorcismos y le sacaran diablos, y que no quiere que eso me pase a mí. A mí me dejó traumada porque tenía 6 años, y me contaba puras historias de terror, que había que tener miedo de los fantasmas, de los diablos, de los demonios, de las brujas, y para mí todo eso eran puros inventos de mi mamá porque yo no lo veía, hasta que me llevó a una misa en la que había un sacerdote que imponía manos. Y cuando yo lo vi, me dieron ganas de atacarlo y perdí conciencia. Cuando me levanté, empecé a escuchar a la voz de ese señor. Y esa voz del señor me di cuenta
que antes yo no la escuchaba, pero me dirigía en los pensamientos y me decía como, a él no lo escuches, a él atácalo. Ella es mala, ella no te quiere dejar ser libre. Bueno, narrador, mientras mi mamá me iba contando esa historia, me empezaba a temblar todo el cuerpo. Mi intuición, según yo la creé, cuando he soñado con mi intuición, es un hombre anciano, de barbacana, con casi nada de cabello en la parte de arriba de la cabeza, que se viste muy elegante y tiene los ojos de una serpiente. Mi intuición me dice a quién hablarle y a quién no, qué hacer y qué no hacer, con quién debo de cerrarme y no darle ningún espacio. Mi intuición ha sido el que me ha estado recomendando esos bailes, ha sido el que me ha recomendado todos estos procesos de aprender de estas cosas. Y si yo estoy entendiendo bien, me está vendiendo la idea de que soy libre y tal vez tengo unos grilletes invisibles que simplemente no estoy consciente que están ahí, pero he estado haciendo todo lo que él me pide y ya no entiendo ni qué soy yo, ni qué es lo que quiero yo. Y en este punto no sé qué decidirme. Mi mamá me terminó de contar la historia, se puso de pie, se fue y desde ahí, cuando llegué a la casa, algo raro pasó. Porque cuando entré, yo estoy segura y te lo juro, que mi casa no era algo tan asqueroso, pero cuando la abrí, vi cucarachas por todas partes, paredes manchadas con líquidos personales, las velas haciendo una cantidad de basura por todos lados, las paredes llenas de hollín, bolsas de basura en el piso, y estoy seguro que mi mamá no fue a plantarlo. Pero entonces eso significa que yo ya no lo veía. Es posible que esta cosa me haya tenido ciega, amarrada, y me tenga todavía ahí y no lo sepa. Narrador, estoy muy confundida. Y es que, familia nocturna, cuando se habla de influjos, es eso. Entra como la humedad. Entra siendo parte del ambiente. De repente es una perspectiva y es una emoción. Pero estas cosas se construyen en el día a día, en el segundo a segundo, en la toma de decisiones. Y va ocurriendo que simple y sencillamente, si les damos el espacio y el poder, creyendo que eres tú, está haciendo algo más. Hay formas muy sutiles en las apariciones de estos entes. Esas son muy peligrosas, pero hay formas en las que son abiertas y pareciera que lo que buscan es justamente generar una reacción emocional. Te lo digo porque hay una suscriptora que ella sabe que no sé si su bisabuelo o tatarabuelo fue una persona lejana que nunca conoció. Era brujo, pero era un brujo de renombre, de dinero, de poder. Y esta persona se había hecho de mucha lana y había comprado un rancho, una quinta, un lugar muy grande, con un espacio de terreno tremendamente grande, en el que aún al día de hoy las familias se iban para allá y se quedaban a veces en temporadas. Decidieron que un fin de año iban a ir, le llaman la casa del búho a este rancho, porque hay leyendas del lugar en el que cuentan que este abuelo tenía prohibidas varias cosas. Tenía prohibidas las discusiones, les decía a todos que no estuvieran con malos pensamientos y que de preferencia no mostraran odio, porque si hay odio, coraje, rencor, el búho viene. El búho le gusta eso. Y él buscaba que ese lugar fuera muy armónico para que el búho no llegara. Te estoy hablando otra vez. La suscriptora que tenemos, para cuando le pasa lo que te voy a contar, tiene 20 años, jamás conoció a ese familiar, ha ido muchas veces al rancho, cuando ha ido siempre ha sido tema de fiesta, pero ahora que sabe esta historia, se le hace raro que es cierto. Nunca ha habido una discusión en ese rancho. Ya ahora que lo sabe, comienza a preguntar acerca del mentado búho. El rancho del búho, y dicen que se aparece el búho, ¿por qué le vamos a tener miedo a un búho? Y empiezan como los dimes y los diretes. Bueno, es que puede ser que le digamos búho, pero puede ser una entidad con la que haya pactado el abuelo. Para ellos no les resulta indiferente el tema de la magia, ¿eh? El abuelo o el familiar tenía ahí una biblioteca en la que tenía libros hechos a mano y otros libros comprados, diferentes idiomas, pero la familia no se dedicaba a eso. Después de eso no sé en qué momento se rompió la tradición, pero ya en la actualidad todos los que eran nietos o tataranietos o bisnietos o lo que sean, ya nadie se dedica a este tema. Eso quedan como leyendas familiares, pero hay conocimiento y tradiciones, hay cosas que se pasaron de boca en boca que es lo que ellos saben.
están platicando acerca de qué es ese mentado búho y qué es el mentado búho. Y cuando empieza a recopilar historias, pues hay historias del rancho que se escuchan en el techo como pasos, que hay ocasiones cuando han traído a mujeres embarazadas a punto de tener familia que les rasguñan paredes y techo, que en muchas ocasiones habían dicho que era como un animal salvaje, pero el rancho está en medio de la nada. Y fuera de esas situaciones de mujeres embarazadas, nunca se han topado ni una liebre siquiera, nada. El lugar está vacío. Hay un poquito de árboles, pero no hay animales. Algún pajarito o algo así. Por eso lo del búho sí se les hacía sensato. Puede ser que volando de repente haya buscado ahí hacer algún tipo de parada, de nido, pasar la noche y por eso le llamaban el rancho del búho. Pero que fuera una entidad. Eso no tenía sentido. Nadie había vivido algo tan fuerte en el rancho. Por ahí de repente que la sombra, por ahí de repente que escucharon pasos. Cosas que realmente, como está en medio de la nada, hay viento y no está al 100% de sus condiciones, puede tener 1000 formas de explicarse. El problema surge donde sí llega a haber un problema. Los niños más chiquitos están jugando, uno se pelea con otro, cuando se pelea le pega, le abre el labio, los papás de uno y de otro están discutiendo pero con coraje acerca de tu niño criminal y el otro le está diciendo con, oye, es que esos niños así se llevan, a mi niño nadie le había roto el labio, tu niño deberías de amarrarlo y llevarlo con el psicólogo. Se empiezan a hacer de palabras, se mete más familia, empiezan rencillas que se han guardado durante mucho tiempo y ahora sí por primera vez es el lugar armónico. No, Dios mío, es una batalla campal de toda la familia. Están discutiendo todos. Llega un momento que nuestra misma suscriptora volteó con una niña y le dijo, tu mamá está loca, mira cómo le está hablando a mi mamá. Y la otra se puso como loca, a mi mamá no le estés diciendo nada. Y ya se andaban hasta casi jalando de los pelos y estamos hablando de una muchacha de 20 años. Dice que de repente le cayó el 20 de eso, que fue una situación fuera de lugar. Ella no es bélica, no es una persona agresiva, pero se sentía con coraje y todos los que estaban ahí también y se estaban atacando, hasta que uno de los tíos, primos, alguien ya mayor, va con un silbato, lo empieza a sonar, todos empiezan a voltear a ver qué pasa y dice, oigan, mínimo por tradición, aquí en el rancho ya no. No atraigamos al búho. Y todos cuando escuchan eso, como que se voltean a ver los unos a los otros con miedo, cambian la actitud, se empiezan a pedir disculpas, todo bien, todo bien, todo bien, pero tal vez la discusión duró mucho, tal vez fue parte de lo que tenía que ocurrir, pero la noche llegó muy pronto, muy pronto. Se estaban dando las disculpas cuando se dan cuenta que dicen, oye, es de noche, no vaya a ser que venga el búho y se empiezan a meter todos corriendo, los niños chiquitos están muertos de la risa porque creen que es algún tipo de juego, los medianitos están con la incógnita, los mayores sí tienen miedo. Esta chica que está ahí en un punto intermedio no entiende qué ocurre, se mete junto con los demás. Al final todas las familias se separan, se van a sus habitaciones porque hay muchísimas y cada familia está en una habitación en la que caben perfectamente todos, unos en cama, otros en piso, y ella está ahí con papá, mamá y su hermano. Están hablando acerca de, oye, cómo se agarraron y que los trancazos y que el tío tal le pegó a tal y que el primo tal le metió un puñetazo y que le dijo de palabras y que se empezaron a decir sus verdades y bueno, todos están soltando carcajadas en el cuarto porque ya se lo están tomando diferente. Oye, no nos conocía así, no nos conocía tan destructivos, puras tonterías. Cuando de repente comienzan a sonar que les están rascando el techo y la pared y dicen, es el búho, qué extraña coincidencia. Y están en algún punto de la plática cuando algo pasó. Y te digo que algo pasó porque lo que se acuerda esta chica después es que está abriendo los ojos, el cuarto está apagado, toda la familia, o sea, su papá, su mamá y su hermano, están dormidos en la habitación, pero están dormidos en posiciones raras, arriba de las sobrecamas, su hermano tirado en el piso, hincado, con las manos puestas sobre la cama, como cuando estaba hablando en el momento en el que tenían la plática. Es como si todos en el momento en el que de repente sonaron eso que rascaban el techo y las paredes, algo llegó y se quedaron dormidos y se fue la luz. La chica se levanta porque tiene unas ganas tremendas de ir al baño. Y tiene unas ganas tales que aunque siente miedo, tiene que ir o ahí va a haber un accidente y está toda su familia y tiene 20 años, qué vergüenza. Sale de la habitación, va caminando por el pasillo, llega al baño, que el baño da directamente a unas, pues no te puedo decir que son paredes porque son unos ventanales, pero son ventanales que no se abren
como paredes de cristal, están seccionados, son como unos rectángulos continuos, y es para que puedas ver el patio central, que es donde se hizo la trifulca. Ella llega, voltea a ver eso porque siente que hay alguien ahí, ve que el patio está totalmente vacío, se mete al baño, y cuando sale del baño, ve que al fondo del patio hay una mujer de blanco. Toda vestida de blanco, la piel la tiene blanca, o así se ve desde lejos, y entonces se le queda viendo como que, ¿qué es esto? Y entonces uno de los primos grita, no te le quedes viendo, es el búho. Y donde ella vuelve a voltear está la mitad del patio, y esto puede ser por cuestión de la luna, pero nota que los ojos de esa mujer son rojos, muy, 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 muy rojos. Todo el cuerpo parece que es blanco, el cabello también, y la ropa la tiene blanca. Y entonces ella comienza a caminar, pero a toda velocidad. Cuando llega a la esquina y está a punto de irse como ya al pasillo que lleva al cuarto de sus papás, voltea y la mujer está de este lado, ya dentro del pasillo. Se queda viendo eso, pega un grito como loca, corre al cuarto de sus papás y cuando abre, los papás no se despiertan. Durante las siguientes 2 horas hay alguien tocando la puerta y moviendo la cerradura queriendo entrar. Y ella comienza a gritar, el búho, es el búho, es el búho. Nadie la rescata, nadie hace nada, hasta que llegan las primeras luces del sol. La familia se despierta, el hermano está que no se puede mover, se está levantando el piso y dice, ¿qué pasó? Y esta chica está hecha un mar de lágrimas diciendo, es que el búho no es un búho, el búho es una mujer, le empieza a describir. Y los papás se le quedan viendo con una cara de ¿en serio lo viste? Pero no se atreven a preguntar nada. Y me dice ella, narrador, a mí me suena que parte de la familia ya lo había visto, porque nadie me quiso interrogar al respecto, y yo escuchaba que cuchicheaban y cuando me acercaba se quedaban calladitos y me sonreían. Estaban hablando de mí y de lo que me pasó. Nadie me preguntó nada, pero yo, narrador, no va a haber fuerza en el mundo que vuelva a hacer que vaya a pisar ese maldito rancho. No es el búho, es la Llorona la que vive en ese lugar. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Así es que, querida familia nocturna, díganme por favor aquí en los comentarios cuál fue la historia que les gustó. Y si te gustaron 1, 2 o 3 o más historias, por favor, comparte este video para que cada vez seamos más en la familia nocturna. Recuerda, si estás en YouTube, vamos en la marcha del millón. Estamos cada vez más cerca del 1,000,000 de suscriptores. Y si estás en Spotify, síguenos y danos las 5 estrellas. Para la marcha del 1,000,000, solo suscríbete. Fíjate por favor en el botón, fíjate, porque muy probablemente te llevas la sorpresa de que no estás suscrito en el canal. Ahora sí, querida familia nocturna, espero que nos haya ido increíble en lo de México. Yo sé que no tuvimos Sábado de Sombras, pero nos vemos el jueves. De aquí a que nos veamos el jueves, te deseo que tengas dulces pesadillas.